Bienvenidos a la presentación del libro La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información, cuyo coordinador es el doctor Egbert Sánchez Banderas. En esta ocasión tenemos como comentaristas a la doctora Patricia Hernández Salazar, a la doctora Celia Mireles Cárdenas y al maestro Miguel Gama Ramírez. Voy a leer el currículum de nuestros comentaristas y en primer término tengo el currículum de la doctora Patricia Hernández. La doctora es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, nivel 1. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, donde ha desarrollado diversas investigaciones relacionadas con los temas usuarios y formación de usuarios en instituciones de educación superior. Actualmente investiga sobre la generación de fundamentos teóricos del fenómeno denominado usuarios de la información. Ha impartido materias relacionadas con usuarios de la información, formación de usuarios y tecnologías de información en diversas instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. Actualmente imparte las materias de usuarios de la información, formación de usuarios y estudios de usuarios en la Facultad de la UNAM de Filosofía y en la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autora del doctorado, del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Actualmente es directora de la Biblioteca Vasconcelos. Nuestra siguiente comentarista es la doctora Celia Mireles Cárdenas, con doctorado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, con reconocimiento al perfil deseable y apoyo promedio. Es profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 2001 a la fecha, profesor y tutor del programa de doctorado y maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Su área de investigación son los servicios de información y sus líneas, servicios bibliotecarios y de información, alfabetización informacional e imagen bibliotecaria. El siguiente comentarista es el maestro Miguel Gama Ramírez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Bibliotecología y doctorando en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Durante 25 años ha ejercido la práctica bibliotecaria en dos instituciones de educación superior del país, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la UNAM. Actualmente es coordinador de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Participa como tutor en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM y es autor de múltiples artículos y coordinador de 2 libros. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales y es miembro activo del CNB. Pues bienvenidos todos y le pasamos el micrófono a la doctora Patricia. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes que nada quiero agradecer a Egbert el haberme invitado a estar aquí y hacerles la presentación de su libro, que bueno, es de él y de todos los autores. La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información es un libro cuyo valor, entre otros, está dado al menos por 2 aspectos. Es el producto de la reunión de expertos en el tema que periódicamente discuten y reflexionan para construir colectivamente conocimiento nuevo. Estos expertos conforman desde 2010 el Seminario sobre Políticas de Información. Este seminario tiene un alcance nacional y regional. Su objetivo ha sido abrir un foro académico de discusión y debate sobre el tema central de las políticas de información. El otro aspecto que se debe resaltar es que busca integrar un discurso multifacético y holístico, de corte multi e interdisciplinario.
Los académicos provienen de diversas disciplinas, tanto de la UNAM como de otras universidades. También se han integrado estudiantes de posgrado con el fin de enriquecer las reflexiones y discusiones. El libro deriva de la discusión en torno al documento base algunas reflexiones metodológicas para el estudio de políticas de información, realizado por Egbert Sánchez van der Kast. Entremos en materia, es decir, describirlo para desatar en ustedes, amables asistentes, el deseo de leer. La obra está organizada en dos grandes apartados temáticos. El primero, denominado Contribuciones a los estudios teóricos y metodológicos para el estudio de las políticas de información. Y el segundo, la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información. No es casual que el primer apartado integre solo 3 contribuciones y el segundo 8. Surge la pregunta, ¿por qué la diferencia numérica? En forma reiterada, los autores del texto expresan que se ha trabajado poco en la delimitación conceptual del tema. El título del segundo apartado nos refuerza esta respuesta, precisamente porque las políticas de información tienen una naturaleza dicotómica. De suyo, pueden ser objetivas algunas veces y subjetivas otras. Incluso me atrevería a crear un término yuxtapuesto, es decir, objetivas subjetivas. Objetivas, porque deben tener un enunciado formal, un continente específico, lingüísticamente circunscrito y unívoco. Subjetivas, porque su generación depende de la interpretación que se les dé y del contexto de su aplicación. Un factor que ha marcado el avance en muchos campos de la bibliotecología y de los estudios de la información es, y cito a Almada, la dinámica, evolución, avance y convergencia de las tecnologías de información y comunicación y sus aplicaciones a la sociedad de la información. Termino cita. Este escenario ha hecho que la necesidad de la generación de políticas de información se vuelva apremiante, de tal manera que referentes como sociedad de la información o sociedad del conocimiento en los que se ubican estas tecnologías son comunes en la mayoría de los autores. Uno de los principios de construcción de conocimiento nuevo es delimitar cada uno de los conceptos que se utilicen en el estudio de algún fenómeno. De aquí que Margarita Almada parte de preguntarnos a los lectores cómo se definen las políticas de información, qué implican, cómo se estructuran y sobre todo cuáles son sus bases teóricas y metodológicas. Las respuestas a esta y otras interrogantes nos la dan la propia maestra Almada en el primer capítulo, Bases teóricas para comprender las políticas de información, y Egbert Sánchez en sus 2 capítulos, Comentarios al documento, Bases teóricas para comprender las políticas de información y algunas reflexiones metodológicas para el estudio sobre políticas de la información. Ellos, como coordinadores del seminario, se encargan de sentar las bases teóricas y metodológicas de las políticas de información y cubrir así la primera parte del libro. La escritura es el registro de lo que pensamos y sentimos. Refleja nuestro acercamiento e intimidad con un tema. Algunos estudiosos de la psicología expresan que como escribes, eres o estás. En el caso de Almada y Sánchez, la forma como expresan la frase políticas de información muestra el respeto y la importancia que les merece. Digo esto porque en los títulos del propio libro y de sus capítulos ambos inician con mayúscula las palabras políticas e información. De acuerdo con Bachelard, un sujeto que investiga debe buscar mejores maneras de preguntarse. Este principio lo siguen la mayoría de los autores del libro La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información. Escuchemos algunas preguntas que se hacen. Almada y Sánchez, ¿cuál es la definición generalizada de políticas de información? ¿Cómo se estructuran? ¿Cuáles son sus bases teóricas y metodológicas? Sánchez van der Kast, ¿qué abarca el concepto de políticas de información? ¿Cuáles son sus alcances?
¿Qué las determina? Carmen Gómez Mont, ¿cómo se construyen las políticas públicas cuando se trata de temas de educación indígena? ¿Son políticas públicas o más bien se trata de políticas o estrategias gubernamentales? ¿Hasta dónde es posible crear un diálogo entre autoridades y pueblos indígenas en pleno siglo XXI? ¿Qué importancia les asignan estos últimos a los procesos de información y comunicación en sus comunidades? ¿De qué manera estas prácticas forman parte de un sistema coherente e integrado de generación y circulación de la información poco conocido fuera de sus comunidades? Arturo Vargas Huerta se pregunta: ¿qué requerimientos y limitaciones puede imponer el futuro? ¿Qué escenas económicas son probables? ¿Qué problemas crea el rápido cambio de la sociedad de la información para la formulación de políticas? ¿Qué problemas trae el nuevo orden económico, el nuevo orden político europeo? Por su parte, Diana Virrichaga nos pregunta: ¿cómo conceptuar los archivos digitales? ¿Cómo afecta la conducta personal de un funcionario en la construcción de un archivo digital? Laura Cristina Torres se pregunta: ¿desde cuándo hay políticas de información en archivos? Rigoberto León Sánchez y José Antonio Martínez Pineda: ¿cómo organizar y estructurar la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en la educación? ¿Qué habilidades son las que deben poseer los estudiantes para desarrollar un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? León Sánchez y Martínez Pineda incluso llevan la idea de preguntarse a un plano tautológico al concluir su capítulo Comunidades de conocimiento y el uso de las TIC en la educación, con las siguientes preguntas: ¿cómo debe organizarse a nivel institucional la inclusión de las TIC en el proceso educativo? ¿Qué capacitación requieren los docentes para aprovechar al máximo los recursos TIC y fomentar la competencia de los estudiantes en estas tecnologías? ¿Y cuál es el nivel de competencia de los estudiantes del que se puede partir para diseñar los contenidos que permitan el acceso al manejo de las tecnologías de información? La sola mención de estos cuestionamientos nos sugiere la riqueza del contenido del libro. Puedo asegurarles que en él encontrarán la respuesta a todas y cada una de estas interrogantes. Para determinar la naturaleza de las políticas de información, Eiper Sánchez nos remite al asunto del paradigma. Una constante en el libro es hacer patente la diversidad de maneras de entender las políticas de información. De aquí que encontremos diferentes conceptos. Margarita Almada desglosa la frase y nos dice que si definimos a las políticas como acciones con un propósito y dirigidas hacia un conjunto de metas identificables, encontramos aquí los objetivos de su naturaleza. Las de información tienen que ver con los patrones de comunicación, organización y diseminación de la información, tanto en el sector público como el privado. Aquí los objetivos. En el capítulo de las políticas de información en el área de patrimonio documental, Rosa María Martínez Rieder, Elvira Dayana Flores Ramírez y Joel Cruz Maitorena la entienden como, cito, conjunto de leyes, reglamentos, normas, criterios, lineamientos y directrices que orientan las actividades y las tareas relacionadas con el tratamiento de la información correspondiente al patrimonio, tanto a fin de agilizar el acceso, la sistematización y la difusión de los bienes documentales. Jorge Martínez Fraga, en su aportación titulada Medios de comunicación, grupos de poder y políticas de información, parado desde la idea crítica que las tecnologías comunicativas han propiciado una fusión informal para despolitizar y dar entendimiento, concibe a las políticas de información como prácticas de diseño y manipulación de información, datos, mensajes mediáticos, que grupos en el poder político y económico difunden como una estrategia en beneficio de la ley. En esta obra encontraremos también tipologías de políticas, como la apunta Carmen Gómez, quien diferencia entre
política gubernamental y política pública. La primera se entenderá como la directiva asumida por el gobierno para el desarrollo de un proyecto desde su propia visión. La política pública, por otra parte, se construye cuando los principales representantes de una sociedad toman parte activa y directiva en un proyecto. Y la aplicación de estas tipologías también se encuentra en este libro, ya que en Edina, en su capítulo Propuesta metodológica para el desarrollo de inventario de gases de efecto invernadero del panel intergubernamental del cambio climático como una política de información para México, es el título, ¿Dónde iba a ajustar aquí a la hora? Enfatiza que no entrará en la discusión sobre la esencia de la política de información. No define qué es, sino cómo debe ser. Cita a De Marco y Dante y nos dice que una política pública de información, como verán, se aplica aquí la tipología de Gómez Montt, debe estar orientada hacia una articulación eficiente de los sistemas de información y de sus componentes, hacia una consecución de una infraestructura informática adecuada y de un personal altamente capacitado. Completa, pues, la definición. Laura Cristina Torres Martínez, autora de la sección Contexto y Concepto de Políticas de Información en Archivos, imprime al concepto el toque multi e interdisciplinar, al establecer que son un campo disciplinar joven, en constante construcción, que se ha estudiado desde la política, la comunicación, la informática, las telecomunicaciones, el derecho, etc., con la finalidad de poder interpretar su campo de estudio. No es un campo disciplinar aislado, requiere de otros campos para poder comprenderse. El aspecto metodológico resulta de vital importancia para descubrir la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información. Así lo afirma Sánchez Van der Kast. De acuerdo con él, con el lugar desde el que se pare el sujeto para iniciar el camino de la investigación en este tema, será su naturaleza. Él se basa en la idea de paradigma para entender el fenómeno en cuestión. Nos explica algunos paradigmas que se han seguido para abordar este fenómeno: el prepositivismo, el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica, el constructivismo y el interpretativo, por citar algunos. En todos resalta como elementos que deben considerarse a los sujetos, los objetos, los procesos y la disciplina. La identificación de estos elementos nos dará la pauta para concebir y generar políticas de información. Hablé al principio que el tema es abordado de forma multi e interdisciplinaria para construir un discurso multifacético y holístico. El libro evidencia esta premisa, ya que el estudio del tema se hace desde diversas corrientes teóricas, como son la sociología de los usos, en la que se basa Carmen Gómez Montt en su estudio, el enfoque ecosistémico seguido por Enetina González Ortega, la teoría de la acción comunicativa seguida por Arturo Vargas Huerta en su acercamiento interpretativo sobre la objetividad y la subjetividad de las políticas de información, con mencionar algunos, y se los menciono porque son los que suenan más novedosos en nuestra disciplina. Este mismo autor, Arturo Vargas Huerta, sugiere diferentes acercamientos metodológicos, tales como la metodología de los sistemas blandos de Checkland, la cual parte del concepto alemán visión, perspectiva o imagen particular del mundo. Es una técnica cualitativa que aborda problemas no estructurados, es decir, donde aparece la actividad humana. Esta metodología se emplea en problemas en los que existe un alto componente social, político y humano. Otra metodología es la de Catwoe, C-A-T-W-O-E,
Estas corresponden a las siglas C, clientes, A, autores, T, transformación, W, a un término alemán que para no quemarme no lo traigo, pero que significa visión del mundo, por sus términos en inglés, O, propietarios, y E, entorno. Vargas, siguiendo esta metodología, propone un mapa conceptual para entender la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información, el cual no les explicaré para que lean el libro. Gómez Montt realiza su estudio mediante el seguimiento de técnicas e instrumentos de medida de corte sociológico y tendencia cualitativa, la observación participante como técnicas y el cuestionario y la entrevista a profundidad como instrumentos. La naturaleza subjetiva se percibe en las diferentes áreas disciplinares en las que tienen injerencia las políticas de información: educación indígena, epistemología, patrimonio documental, archivos, comunidades de conocimiento, medios de comunicación, grupos de poder y gases de efecto invernadero. Estas áreas abarcan los tres grupos de disciplinas: humanísticas, sociales y científicas. Podría seguir platicándoles del contenido de la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información. Sin embargo, perdería su esencia esta presentación, que es precisamente crearles la curiosidad para que ustedes lo lean. Felicito a Eber y a todos los autores por la creación de esta importante obra, que sin duda resolverá problemas relacionados con el tema y que desde ahora ya contribuye a la generación de marcos teóricos y metodológicos, no solo dentro de las políticas de información, sino de las disciplinas bibliotecología y estudios de la información. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Patricia Hernández por este amplio análisis que nos hizo del libro presentado, y damos la voz a la doctora Celia Mireles. Gracias. Buenas tardes. En principio, agradezco al doctor Héctor Sánchez Vandercaas por la invitación realizada para presentar este libro, La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información, del cual funge como coordinador. Bien. Es interesante para mí observar cómo la conceptualización del tema sobre políticas de información se ha posicionado en el ámbito de investigación bibliotecológica, principalmente en las últimas 2 décadas, y se ha podido observar una evolución con respecto a los conceptos y metodologías con que trabaja, así como con referencia a la operatividad de las mismas en los diferentes ámbitos de aplicación en que se generan. Una de las constantes que nos encontramos, sobre todo cuando estamos en la licenciatura, es el poder o entender cuál es la liga entre toda la teoría que vemos en las investigaciones, que de repente parece que están en las alturas, en las nubes, y cuál es la aplicación práctica que tenemos o que va a tener el chico o uno ya en el ámbito laboral. Y este es uno de los aspectos que en lo particular me llama más la atención de este libro, porque las consideraciones teóricas que se vierten en la primera parte del trabajo se materializan en su aspecto operativo en la segunda parte del libro, en donde a partir de 8 ejemplos de propuestas y de aplicación práctica en las áreas educativas, de archivos, de patrimonio documental, de uso de las tecnologías de la información y de casos muy particulares como es el tema del cambio climático en México, para no decir todo el título del artículo, se observa el amplio campo de trabajo que se está realizando ya en nuestro país al respecto y las amplias posibilidades de aplicación que tiene. Lo anterior se vuelve fundamental en las sociedades actuales, en las cuales las tecnologías de la información y de la comunicación han irrumpido y se han posicionado en la mayor parte de las actividades del ser humano y por ende modificado el comportamiento de las sociedades en donde viven. Por ello considero de suma importancia la integración que este documento presenta de distintas visiones interdisciplinarias, además de la bibliotecología, como es la archivística, la comunicación, la psicología,
la educativa y las humanidades, a las cuales habrá que agregar a las que se requieran en la conformación de una comprensión holística que permita brindar de igual forma opciones de desarrollo individual y social. Por ejemplo, en su participación, Arturo Vargas presenta las bases a partir de las cuales los estudiosos del tema fundamentan y vislumbran los campos de investigación sobre políticas de información. Menciona la matriz propuesta por Whitmore, en donde resalta los temas de tecnologías de información, el mercado de la información, los recursos humanos y la legislación y regulación en los niveles industrial, organizacional y social. Precisamente, el carácter multifacético de las políticas de información, aspecto al que refiere Arturo Vargas, en donde cada estudio adquiere un enfoque distinto para su interpretación, al considerar el campo disciplinario desde el cual se lleva a cabo, los objetivos que se pretendan y el análisis contextual del mismo. En mi opinión, son aspectos que en este libro se vuelven atractivos para el fomento de estudios en el campo de las políticas de información, dado que permiten la incorporación de diversos y tantos factores que se requieran como los anteriores, y así como de elementos los que se presenten, así como la creatividad, innovación y profundidad que el investigador quiera brindarle, a pesar del alto grado de pluralismo y ambigüedad que se asocia a los términos de información y políticas, complejidad a las que refiere el coordinador de este documento, que pueden ser, o se podría pensar que pueden ser poco atractivas para los profesionales bibliotecólogos. La riqueza que presenta la naturaleza objetiva y subjetiva de estos estudios son las cualidades que las hacen, a mi parecer, atractivas, al ser realizadas por seres humanos, cargados de subjetividad, y las observaciones metodológicas para llevarlas a cabo, brindándoles la objetividad pertinente. Ejemplo de lo anterior es el apartado Políticas Públicas, Educación Indígena y Sociedades del Conocimiento, un marco de reflexión para su comprensión en México, en donde se relata la experiencia obtenida en el Diplomado de Estrategias Docentes para el Desarrollo de Competencias Básicas, en una primera etapa, dirigido hacia docentes de comunidades indígenas, que refiere el piloto realizado en la búsqueda efectiva de una comunicación real entre las demandas de estas comunidades y las acciones gubernamentales expresadas en la formulación de sus políticas educativas, de tal manera que permitan conformar una sociedad del conocimiento, que, como resalta la autora de este apartado, Carmen Gómez Mont, se fundamenta en la libertad de expresión, la educación, el acceso a la información y el respeto a la diversidad, lo cual se refleja en una capacidad de innovación y de creación de procesos originales desde una perspectiva cultural, social y organizacional, en donde la información fluya adecuadamente. Como bien menciona la maestra Margarita Almada, este documento se convierte en una publicación útil para todos aquellos interesados en el estudio de las políticas de información y la relación de las mismas en la conformación de una sociedad más democrática, ya que, más allá de que se respondan las preguntas a las que el doctor Elber Sánchez plantea sobre el grado de conocimiento que existe sobre el tema, considero también importante observar la parte objetiva materializada de las mismas. Los ejemplos reales de aplicación básica propician la difusión y una demostración de la pertinencia que tienen las mismas para la reducción, por ejemplo, de la brecha digital, aspecto que en la actualidad se convierte en uno de los objetivos centrales de las llamadas sociedades de la información y del conocimiento. De esta forma también considero en mi campo de aplicación, que es la docencia, es una forma de dar la pertinencia necesaria a este tema, porque, por ejemplo, con el análisis que acaba de hacer la doctora Patricia, ¿verdad?, en donde se vislumbra la variedad, se pueden analizar los conceptos, pero también las metodologías, la interdisciplina o cómo se integran las diferentes profesionales de las ciencias en algo ya práctico, en resultados que ya puedes observar y a su vez poder aplicar en otros ámbitos. Sin duda, uno de los grandes retos que presenta cualquier área de investigación es pasar de los estudios fundamentalmente teóricos a presentar evidencias de cómo se puede aplicar en el campo práctico y con resultados visibles que permitan dejar constancia del valor de las investigaciones que se realizan en el tema. En mi opinión, los resultados del largo trabajo seguido por los participantes de este seminario a través de sus reuniones, foros que realizan el viernes pasado en San Luis Potosí, ¿verdad? Es una aportación sumamente
sumamente grande que abre el camino a otra amplia gama de posibilidades en los que se pueden fundamentar y ampliar las investigaciones sobre el tema, hacerlo más atractivo para diferentes actores sociales y en el camino realizar los ajustes necesarios para su innegable consolidación, que pues creo que está más que avanzado el camino. Sería todo. Interrelación que nos da sobre todo con el ámbito educativo. Damos paso a los comentarios del maestro Miguel Gama Ramírez, por favor. Buenas tardes. Agradezco completamente a los investigadores Margarita Armada Navarro y Héctor Sánchez Vandercast su invitación para participar en la presentación del libro La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información. El libro es producto de los trabajos realizados en el contexto del seminario sobre políticas de información creado en enero de 2010 en el hoy Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México con el objetivo de, cito, abrir un foro académico de discusión y debate sobre un tema central de las políticas de información, sus bases teóricas y metodológicas, su repercusión en la sociedad contemporánea y en la construcción y evolución de la sociedad de la información y en las sociedades y redes del conocimiento. Termina la cita. La obra en cuestión se estructura en dos partes. La primera, denominada Contribuciones a los estudios teóricos y metodológicos para el estudio de las políticas de información, donde la maestra Margarita Armada esboza las bases teóricas para comprender las políticas de información. Por su parte, el doctor Sánchez comenta el documento antes señalado y luego nos presenta sus reflexiones metodológicas para el estudio de las políticas de información. Ciertamente, ambas posturas esbozan los linderos teóricos y metodológicos de las políticas de información y marcan las pautas de inicio. La denominación de la segunda parte proporciona el título de la obra, es decir, la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información, la cual comprende 8 trabajos de igual número de miembros del seminario señalado. El título del libro es revelador porque engloba, por un lado, las características del objeto de estudio en el plano del mundo material y, por el otro, las interpretaciones realizadas desde múltiples ópticas que constituyen el mundo social a ese objeto de estudio, es decir, las políticas de información, circunscritas invariablemente al campo de la bibliotecología y los estudios de la información. A continuación se anotan los trabajos referidos. 1. Políticas públicas, educación indígena y sociedades del conocimiento, un marco de reflexión para su comprensión e implementación en México, de Carmen Gómez Mont, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual se analiza, a partir de la teoría de la sociología de los usos, el proceso de apropiación de la computadora e Internet para docentes indígenas de México. Trabajo número 2. Las políticas de información en el área del patrimonio documental, de Rosa María Martínez Ritter, Elvira Dayana Flores Ramírez y Joel Cruz Maitorena, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el cual el objeto de estudio se encuadra en la situación y retos del patrimonio documental. El trabajo número 3, acercamiento interpretativo sobre la objetividad y la subjetividad de las políticas de información, de Arturo Vargas Huerta, del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, a partir de la teoría de acción comunicativa de Habermas y la metodología de sistemas blandos de Chekla. Trabajo número 4. Los retos de los archivos en la sociedad de la información, de Diana Virchaga Gardida, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el cual enfatiza la necesidad de formar especialistas de información documental que satisfagan las necesidades del siglo XXI. De igual forma,
Anota la importancia de la normalización en materia de archivos y señala la urgencia de contar con políticas para los mismos. Trabajo número 5, contexto y concepto de políticas de información en archivos de Laura Cristina Torres Martínez de la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivología de la Secretaría de Educación Pública, quien hace un recorrido histórico para identificar las acciones públicas del Estado en materia de archivos y sus legislaciones. Trabajo número 6, comunidades de conocimiento y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación, de Rigoberto Alión Sánchez, José Antonio Martínez Piñera de la Facultad de Psicología de la UNAM, en el cual se reflexiona en torno a la definición del concepto TIC y su aplicación en la educación e integración en la currícula y los programas de alfabetización digital. Trabajo número 7, medios de comunicación, grupos de poder y políticas de información de Jorge Martínez Fraga de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Resalta los intereses de las empresas de comunicación, tanto nacionales como extranjeras, por mantener el control político y económico. El trabajo número 8, propuesta metodológica para el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero del panel intergubernamental de cambio climático como una política de información para México, de Yelena Ortega Gutiérrez del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, quien desmenuza cada una de las etapas del proceso de inventario, haciendo énfasis en el rol de los informes, archivos y documentación. Al término de la lectura de la obra, queda la impresión de que aparte de que la naturaleza es objetiva, con su contraparte subjetiva, además resulta compleja y multifacética, que las políticas de información constituyen un metaobjeto de estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios, donde convergen diversas teorías, modelos, metodologías y métodos, y que en suma representan un campo disciplinar joven. En este orden de ideas, es oportuno señalar que el libro es una aportación desde múltiples miradas y análisis, con sendas propuestas para explorar, analizar y lograr el consenso de que las políticas de información son realmente un concepto y objeto de estudio de la bibliotecología y los estudios de la información. En repetidas ocasiones en el texto se anota que las políticas de información es un campo disciplinar joven y en construcción. Sin embargo, después de la lectura de la obra y de varias reflexiones al respecto, llego a la conclusión de que las contribuciones realizadas avalan la premisa de que por fin las políticas de información, por lo menos en el caso de México, han alcanzado la mayoría de edad, con todo lo que implica esta etapa en el desarrollo de la naturaleza humana. Dado lo anterior, es recomendable que todo estudio de enfoque conceptual las perciba como un todo, es decir, sin seccionar los términos que le integran. Esto en principio representa un avance significativo. Asimismo, considero que se requieren enriquecer sistemáticamente los elementos que la desliguen de la categoría de política pública, lo cual ayudaría a una mejor comprensión del ámbito de acción de la misma. Opino que con lo anteriormente anotado se clarifican los linderos de las políticas de información como objeto de estudio primario, único y fundamental, y no meramente aleatorio en las perspectivas de otras disciplinas. Estoy convencido de que este objeto de estudio representa una gran oportunidad para que desde y para la bibliotecología y los estudios de la información se generen investigaciones que permitan la producción de teorías, modelos, metodologías y métodos propios de las políticas de información en todas sus vertientes. Ciertamente el libro nos muestra algunas de ellas. Enhorabuena al coordinador del texto, a los autores, al Seminario de Políticas de Información, al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información y, por supuesto, a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por estimular y propiciar la generación de ideas y de conocimiento a través de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, maestro.
Bien, tenemos unos minutos si alguien tiene alguna pregunta. Sí se vale, ¿verdad? Gracias. Bien, a mí me queda, bueno, yo le quiero preguntar al doctor Eiber, a partir de que considero que la obra es una materialización del progreso que ha tenido su seminario y sus estudios. ¿Cómo la considera usted en este momento? Y acaba de decir el maestro Gama, un campo disciplinar joven, que hacia dónde va, o cuáles son los logros que usted ve en este documento. Para que lo conozcan, igual no lo conocían. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Es la hora de la comida y todos realmente queremos en un momento disfrutar de los sagrados alimentos. Bueno, a partir de la última reunión que tuvimos, que ya fue la octava reunión cerrada por participantes de diferentes disciplinas, como ustedes ya han escuchado, podemos considerar que el grupo en sí ha tenido una cohesión y estamos caminando por buen camino. El maestro Gama es muy optimista en decir que ya estamos, ya hemos cumplido la mayoría de edad y podemos, así como que los bebés, empezar a correr. Yo creo que aún vamos a estar caminando poco a poco para poder trazar esas teorías, modelos y, por qué no, metodologías para consolidar esta área de investigación de la bibliotecología. Yo creo, doctora Mireles, que estamos por buen camino, pero que no hemos alcanzado ya todo lo que se desea para México, y hay que integrar aún más alumnos, más personas, más investigadores y también, ¿por qué no?, otras personas que desean realmente realizar investigaciones relativas a la temática, a los estudios de políticas de información. Pues agradecemos a los comentaristas de la mesa y pues nos congratulamos de la presentación de este libro que aporta un gran avance a las políticas de información. Muchas gracias.